Hola, en este vídeo quiero hablarte de la memoria, especialmente de cómo estimular la memoria en niños menores de 6 años y luego también veremos la diferencia de cómo estimularla en mayores de 6 años. Realmente la memoria a veces tiene mala prensa, está como mal vista, pero podríamos decir que la memoria en sí misma es neutral, no es ni buena ni mala, el tema es cómo la utilizamos o si justamente atormentamos a los niños con la exigencia de tener que memorizar listas de cosas absurdas. Entonces, bueno, diríamos que no tiene mucho sentido ahí la memorización. Pero en sí mismo, apoyar un buen estímulo de la memoria, diría que sí, que es algo positivo. Sobre todo lo digo desde mi propia experiencia de vida. Desde pequeña he tenido muy buena memoria y ha sido como uno de los grandes dones que me ha permitido optimizar el tiempo, la manera de trabajar, en fin, para un montón de cosas, tanto de estudio como de trabajo, reconozco que tener una buena memoria pues me facilita mucho las cosas. También es cierto que en estos últimos años hemos dejado de utilizar la memoria en algunos aspectos. Por ejemplo, antes no sabíamos un montón de números de teléfonos, de fechas de cumpleaños, sabíamos llegar a los sitios memorizando, vale, en este árbol tengo que torcer a la derecha, y hoy día, claro, los móviles inteligentes, con las agendas incluidas, con el GPS, esto y lo otro, evidentemente hay muchas cosas que no utilizamos la memoria y tampoco es que eso esté mal, porque podríamos decir que hay cosas para las cuales efectivamente tenemos muchas herramientas, hay muchas cosas que podemos consultar, lo mismo no hace falta saberse las fechas de no sé qué batallas, si queremos un día saberlas para eso está Google. Sin embargo, podríamos decir que trabajar el músculo de la memoria, como cualquier músculo, justamente necesita, para que no se atrofie, ser ejercitado. Y esta manera de ejercitarlo también tiene sus diferentes cualidades según la etapa de vida, y eso es en lo que me quiero centrar hoy. También es verdad que cada uno tiene diferentes puntos fuertes en su memoria, algunos son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, o sea que tienen la memoria más en el cuerpo o más sensitiva, en los olores, en la propia experiencia, es decir, que a su vez la gama de posibilidades de estimular la memoria o también de conocerla y saber cuál es la mejor manera de nosotros retener la información, pues bueno, también es útil. Pero dicho, vamos especialmente ahora a ver cómo apoyar a los niños en este desarrollo de la memoria. Entonces, el punto básico que quiero de alguna manera exponer es que los niños menores de 6 años es importante no exigirles la memoria, es decir, no exigirles esta memoria justamente abstracta, no exigirles que tengan que memorizar esto y aquello, no exigirles preguntarles qué has comido, qué has hecho. Es decir, justamente ese tipo de memoria es la que en esta etapa no sería conveniente sobreexigir. A ver, no es que otra vez no es penalizar algo puntual, pero bueno, como tendencia, tratar de apaciguar a veces esas ansias de estimular la memoria por esta vía y recordar que en esta etapa de los niños justamente más de infantil, más pequeños, se trata más que exigir memoria de regalar memoria, de ofrecer memoria. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, a través de la repetición. Y esto lo vemos, por ejemplo, a través de los hábitos. Simplemente que los niños tengan ciertos hábitos, que igual se levantan por la mañana, luego desayunan, luego se lavan los dientes y luego se visten. Esta secuencia de hábitos puede, por ejemplo, ayudar a recordar y a tener la memoria de que hay que lavarse los dientes. Es más fácil recordarlo si hay como un hábito, algo ritualizado, repetitivo, rítmico, que si cada día hago las cosas de forma diferente es mucho más difícil de recordar. Entonces vemos que una manera de ayudar a la memoria es a través de la simple repetición de hábitos, ¿sí? Los hábitos van fortaleciendo estas áreas de la memoria. Y en ese sentido también de la repetición, vemos que el hecho de durante mucho tiempo
que puede ser un mes, pero incluso un año entero, incluso varios años, cantar en ciertos momentos las mismas canciones, las mismas rimas, también va a ayudar a la memoria. Es decir, si siempre a la noche canto esta canción, o siempre antes de comer hago esta rima, o si durante un mes entero hago una rima y una canción, vamos a ver que es una manera de estimular la memoria sin esta exigencia de que un día canto una canción y el día siguiente les pregunto a ver si se acuerdan, o a ver si en casa igual les digo, ¿qué has cantado en la escuela? ¿Me cantas lo que has cantado? Y es ver que en esta etapa no se trata tanto de exigir a nivel individual, es decir, que los niños solitos de repente tengan que recitar una rima o cantar una canción, sino es ver cómo a través del grupo, de lo grupal, de lo totalmente cotidiano, se va introduciendo esa memoria que podríamos decir que además está muy sujeta al cuerpo, a las sensaciones, o sea, no es una memoria abstracta, sino es una memoria, podríamos decir, también rítmica en este caso. De hecho, que hay veces, por ejemplo, los que conocéis mi rima del pollito, quizá con cualquier rima les puede pasar que tal vez no se acuerdan del todo cuál era el texto, pero les viene como el tiriririririririri, o sea, la cantinela. Es decir, todo lo que tenga que ver con rimas, canciones, cuentos que lleven ritmo, el ritmo es algo que ayuda a memorizar, pero justamente no exigiendo la parte más intelectual, sino que se memoriza desde toda esta parte rítmica, respiratoria, circulatoria y corporal. Entonces, lo dicho, toda esta recitación conjunta, aunque parezca que no estamos pidiéndole nada a los niños, y que justamente está bien no pedirles, sino que simplemente la propia repetición y el ritmo va a ayudar a afianzar la memoria. También el aspecto de recordar, de recontar, pero otra vez, no desde la exigencia de la noche decir qué has hecho durante el día, sino que nosotros podemos ofrecerles esa narrativa. Podemos a la noche narrarles lo que hemos hecho en el día, como un regalo, y a medida que vamos contando, que vamos narrando, en los niños van surgiendo esos recuerdos, esos olores, esas sensaciones, esas imágenes, es decir, que les vamos ayudando a formar esa memoria. Y esto es lo que también hacemos con los cuentos, cuando contamos un cuento, no cada día uno diferente, sino en esta etapa contamos el mismo cuento durante varios días, durante una semana entera, 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 semanas, que puede parecer una locura, pero justamente ayuda a que los niños cuando vuelven a escuchar el cuento les vuelven las imágenes, es como que les viene el paquete de información de los días anteriores, no exigido con presión, sino simplemente es como volver a evocar, y ese volver a evocar va de alguna manera activando estos circuitos de la memoria. En este sentido, también a veces a los cuentos los he ajustado, les he hecho alguna adaptación para que sean circulares. Igual la anécdota, por ejemplo, en el cuento de los 3 cabritillos, el cuento clásico es simplemente que los cabritos pues quieren cruzar el río, ahí está el ogro, y bueno, viene el primero, viene el segundo, viene el tercero, al final logran cruzar el río para irse a pastar ahí al campo, a la montaña. Y lo que yo añado es que después de haber estado todo el día pastando en la montaña, pues a la noche vuelven a bajar la montaña, a cruzar por el río y vuelven a su casa. Es decir, recapitular a través de un cuento, incluso de forma inversa, lo que ha pasado, también ayuda a reforzar esa memoria. Entonces, por eso muchos de los cuentos les he hecho este retoque de que en vez de que sean solo en una dirección, que luego de alguna manera uno recoja, aunque sea en unas pocas frases, todo lo que ha ocurrido. También por eso, a nivel terapéutico, también uso estas sesiones circulares, lo que llamo la historia fantástica, donde también es como que hago todo un recorrido y una serie de rimas, de actividades, de dinámicas, y luego en sentido inverso vuelvo a hacerlas hasta que al final uno vuelve al punto de partida. Entonces todas estas dinámicas en donde no es que uno está pidiendo al niño, sino que simplemente la propia dinámica va pasando otra vez por el mismo sitio, pues ayuda enormemente a activar la memoria de forma suave. ¿Cuál es el cambio
a partir de los 6 años, que de a poco ya podemos empezar sí a exigir una memoria más, podríamos decir, sí, más, ¿no? Más cognitiva y también más individual. Entonces ahí es donde podemos, por ejemplo, en vez de contar el mismo cuento un montón de días seguidos, se hace interesante contar un cuento largo en diferentes capítulos y que cada vez que empiezo un nuevo capítulo, pido a los niños que me cuenten, que recuenten lo que hemos contado ayer. Es decir, no soy yo quien vuelve a contar lo mismo para evocar esa memoria, sino que ahora sí exijo y pido y activo. Por supuesto, también siempre aquí digo, esto debería ser de forma libre, o sea, no que al niño lo señalo con el dedito en la clase, tú, cuéntame qué ha pasado ayer que en la historia, sino también de una manera amorosa, amable, donde simplemente uno pone esta propuesta que quien quiera de forma libre puede levantar la mano y contar lo que ha ocurrido el día anterior, que eso a los que igual tienen más dificultades con la memoria o más dificultades con su expresión oral, pues escucharlo por sus compañeros pues les va a ir ayudando, y si además es en este ambiente amable, pues les va a ayudar a atreverse a otro día también contar un poquito, y si no se acuerdan de todo, pues ya entre todos vamos armando la historia que hemos contado ayer. O también lo de dar espacio a que los niños pues cuenten qué han vivido el fin de semana o qué han hecho el día anterior. Esto claro que se puede también hacer en una etapa de infantil, pero es lo que digo, como siempre desde un lugar de no exigencia, de mucha espontaneidad. Lo dejaría a una forma mucho más espontánea, mientras que ya en la siguiente etapa es como que sí podemos poner una intención mucho más focalizada de que los niños hagan ese esfuerzo de fijar qué es lo que, o sea, de recordar qué es lo que han hecho en los días anteriores o en general lo que ha ocurrido en otro momento. Es decir, que si en los niños pequeños la memoria es algo que surge de manera más espontánea, lo típico que se han dado con una mesa y cuando vuelven a ver la mesa igual se ponen a llorar o recuerdan que ahí se han golpeado, pero es algo que de alguna manera los propios objetos y el exterior ayuda a avivar esa memoria, el gran paso de la maduración de la memoria que debe ocurrir es que con mayor libre albedrío podamos decidir ahora evocar tal o tal situación, que es lo que necesitamos luego también en la vida, o sea, que no sea que de forma espontánea aparecen los recuerdos, sino que también podemos de forma un poquito más dirigida, que quiero ahora recordar esto y soy de alguna manera capaz de traer esa información. Entonces, ahí también vemos que muchos juegos divertidos, porque de lo que se trata, por supuesto, es eso, que no sean cosas mecánicas, aburridas, sino de ver cosas que tengan cierta chispa, pero que ayuden. Por ejemplo, un juego divertido es a principio de una clase o de una sesión hacer una pregunta. Puede ser una pregunta sin más o podría ser una adivinanza, pero que la gracia es que el resultado o la respuesta se la vamos a preguntar al final de la sesión o de la clase. Entonces es como esa capacidad también de retener algo, de poder contener el impulso de ahora soltarlo y de en el momento que toca volver de alguna manera a soltarlo. Y también podemos ahí, por supuesto, observar tanto en nosotros mismos como en los niños cuáles son sus potenciales mayores, en qué tipo de memoria tienen más habilidad, y tanto fomentar esa que tienen mayor habilidad, que puede ser luego su gran potencial, como equilibrar y ver, bueno, cómo ayudar en otros tipos de memorias. Pero sea como sea, dentro de un marco escolar o cuando los niños de repente tienen que estudiar en casa, yo recuerdo que a mi hija, para ayudarla a veces a estudiar cosas que realmente yo veía que igual no tenían mucho sentido, pero bueno, que vamos, que el caso era que al día siguiente tenía un examen y era facilitarle la vida para que aprobara y terminara antes con eso. Justamente me acuerdo una vez que aprendiendo países y continentes, es como que lo hacíamos en vez de forma mental, pues con todo el cuerpo, ¿no? Como situando los diferentes países en diferentes lugares en el espacio y con todo el cuerpo realmente localizándolos. O es lo mismo que ocurre cuando hacemos las tablas de multiplicar, que es algo que toca memorizar, pero
no es que esté mal memorizar, el tema es cómo se memoriza, y si se memoriza con el cuerpo saltando, con el movimiento, y todo el cuerpo de alguna manera toma esa información, entonces está estupendo. Así que lo dicho, la memoria no es ni mala ni buena, no toca penalizarla, el tema es que sí toca ver de qué manera estimulamos la memoria para que sea realmente algo completamente respetuoso a la vez de que tenga sentido. Y vemos que eso, que en cada etapa podemos ver formas diferentes de alguna manera, estimular esta memoria. Y como siempre te recuerdo que encuentras mucha más información en mi web www.tamarachuborowski.com y en este canal que todos los martes sale un vídeo, y si no estás aún suscrita puedes suscribirte para estar atenta a todas las novedades.